¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Flores y venimos del Centro Tanatológico de Chihuahua. Estamos muy contentos con la oportunidad que nos brinda Grupo Mausoleos de estar aquí con ustedes en esta tarde. Me encuentro con Nora Núñez, también soy psicóloga y tanatóloga en el Centro Tanatológico, y en esta ocasión vamos a estar platicando un poquito sobre el duelo por pérdida del padre. Así es. Y es un tema muy importante y muy interesante, pero antes de empezar a hablar del tema del duelo por pérdida del padre, tenemos que retroceder un poquito y entender qué es el duelo, qué implica que una persona esté en un proceso de duelo, qué implica cuando una persona está pasando por una situación tan compleja y tan cambiante como lo pudiera llegar a ser el duelo, ¿no? Primero que nada vamos a recordar que el duelo es justamente esto, ¿no?, que comentaba en un principio, un proceso, y como proceso entendemos que es un proceso natural y readaptativo que surge tras una pérdida significativa. Entonces, cuando hablamos de pérdida de un padre, pues suele ser una pérdida muy importante para nosotros. Habrá sus excepciones, pero por lo general suele ser una pérdida muy importante que obviamente cuando perdemos a una persona tan importante como pudiera llegar a ser un papá, pues entramos en esto que conocemos como un proceso de duelo. Y el estar en duelo implica ciertas cosas, implica que no nos vamos a sentir bien, implica que vamos a pasar por mucho dolor. De hecho, la palabra duelo viene de esa palabra, del dolo. Entonces, cuando estamos en duelo, lo sentimos de muchas maneras. Lo sentimos en la manera en la que nos sentimos físicamente, en la que nuestro cuerpo nos dice que hay cierto dolor, podemos sentir cierta opresión en el pecho, cierto malestar en los hombros, en la espalda, y nuestro cuerpo nos está diciendo que no está bien, que no está cómodo. Y no solo el cuerpo, la manera en la que pensamos nos cambia, en la manera en la que llegan ciertas ideas que por lo general no estaban ahí, y a veces llegan estas ideas y empiezan a ser como muy recurrentes, llegan a ser molestas, y no solo son los pensamientos, también las emociones. Nos sentimos muy tristes, nos podemos sentir muy enojados, con mucha culpa, y esto hace que nos sentamos como muy confundidos, porque a veces nos sentimos de una manera en la que normalmente no estamos acostumbrados a sentirnos así. Sí, y efectivamente, como comenta Eduardo, el proceso de duelo puede llegar a ser muy difícil, pero yo creo que también es bien importante acotar que cada proceso es diferente. Incluso si hemos tenido la misma pérdida, suponiendo por ejemplo que Eduardo y yo fuéramos hermanos, los dos perdemos a nuestro padre, a lo mejor Eduardo va a presentar algún tipo de manifestaciones y yo, otras muy diferentes a las de él, porque cada duelo es único e íntimo, es un proceso que no se repite o que no se puede comparar. Así es. Y este duelo, como les decía, se va a estar presentando en muchas maneras, en cómo nos sentimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y ahora sí que entendemos que es un proceso de duelo y que es muy personal, es muy íntimo. Cuando perdemos un padre, solemos tener un proceso de duelo distinto, porque como decía Nora ahorita, cada pérdida es distinta. Entonces, cuando perdemos un padre, empezamos a transcurrir por un proceso de duelo específico que a veces tiene como sus propias características, ¿no? ¿Cuáles son esas características, no? Bueno, en nuestra cultura mexicana y en general en Latinoamérica, el rol del padre pues es visto como muy específico y muy especial. Regularmente papá es esta figura de soporte, de protección, como de seguridad, ¿no?, como este superhéroe. También tiende a ser el proveedor económico, que claro que nos ayuda a satisfacer muchas de nuestras necesidades básicas, y por otro lado también está esta parte de complicidad, de amor, de apoyo y de pilar de la familia o de este sustento. Y es muy común que cuando se pierde el padre se sienta como si se perdiera un ancla, ese punto de referencia que nos decía cómo era el mundo, dónde estábamos parados, qué esperar de la vida, cómo actuar a lo mejor en situaciones un poco más complejas. Y por eso mismo estas pérdidas suelen ser, pues como decía Eduardo, tan dolorosas la mayoría de las veces. Así es, entendemos que cuando se pierde un papá, no solo se pierde al papá, sino hay un sinfín de cosas alrededor que se van perdiendo en el camino, ¿no?
¿Qué pierdes cuando pierdes un papá? Pierdes, como dice Nora, pierdes esta figura de autoridad, pierdes esta persona que te está guiando, que te da como cierto área de confort, de comodidad. Entonces cuando pierdes todas estas cosas que están alrededor de tu papá, llega eso que estamos comentando como este proceso de duelo. Y esto aunado que va a depender mucho de los recursos y la manera en la que vaya afrontando la persona en esta pérdida, ¿no? No es lo mismo la manera en la que vive un niño su pérdida cuando pierde un papá, por ejemplo, o cuando un adulto pierde a su papá. ¿Qué pasa cuando un niño pierde a su papá, ¿no? Cuando un niño pierde a su padre, pues evidentemente pierde una de las figuras que es como clave en su desarrollo. Los padres tienden a ser para los seres humanos estas primeras figuras con las que establecemos una relación importante, una relación sobre todo afectiva, y que nos van enseñando cómo desempeñarnos en la sociedad. Entonces, cuando existe la pérdida del padre, pues como les comentaba ahorita, muchas veces se pierde esta figura económica también y se modifican cosas bien cotidianas como cuestiones económicas, de gastos, de satisfacer ciertas necesidades, y además se puede ver afectado el desarrollo del niño en los ámbitos afectivos, emocional, social, por ejemplo, que haya algún tipo de aislamiento social o que haya problemas de rendimiento académico, o también que se modifiquen los roles dentro de la familia. No sé si les ha tocado escuchar en alguna ocasión, pero es algo que suele ser bastante común, que cuando muere un padre, generalmente el hijo varón asume como este papel ahora del hombre de la casa, y tiende a ser un papel pues bastante pesado, ¿no? Una carga bastante fuerte que muchas veces las personas pues no están preparadas para lidiar con ello, que sería obviamente muy entendible porque no es su rol dentro de la familia. Entonces tiende a haber esta modificación de roles, pero es muy importante tener como mucho cuidado y utilizar los recursos con los que sí contamos para que no haya complicaciones. Así es. Eso en el tema de los niños. Con los adolescentes no es muy distinto. Hay que recordar que muchas veces los adolescentes están pasando por una crisis, ¿no? Si sabemos que cada vez que vamos pasando o desarrollándonos en el ciclo natural de la vida, solemos toparnos con ciertos golpes, ¿no?, de realidad, y los adolescentes están pasando por uno, ¿no? Y entonces eso, sumado a perder a un papá, pues esto puede ocasionar que el adolescente pierda como el rumbo, pierda como cierto sentido de identidad, que muchas veces los papás nos ayudan a marcar como esta pauta, a crear como esta personalidad, a crear como parte de este desarrollo. Entonces, cuando un adolescente suele perder a un padre, pues imagínense, pierde como todo este camino que ya tenían dado y se marea. Solemos como perder el piso, ¿no?, cuando un adolescente pasa por una situación así. Entonces, como me dijo una maestra, ¿no?, cuando un adolescente pierde a un padre, lo que tenemos que hacer, los que estamos alrededor, es como ayudarlo a que sirva como bastón, como una red que esté apoyándolo en ese sentido. Cuando un adolescente de repente se empieza a perder como cierto rumbo en su desarrollo y aún así pierde un papá, los demás tenemos que saltar para ayudarlo a sostenerse por esa parte. Y yo creo que también es como muy relevante recordar que pese a todos estos cambios que estamos comentando o las situaciones desfavorables que podrían suceder, la pérdida del padre o de la madre, de cualquier progenitor, no tendría por qué afectar precisamente a un hijo, ¿no? O sea, el desarrollo se puede llevar a cabo de una manera sana si contamos como con las estrategias o los recursos más adecuados para vivir el proceso de duelo. También me llega a la mente cuando comenté esto, Eduardo, cuando comenzamos nuestra vida adulta, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos iniciando en este transitar de la adultez? Y tenemos tantos proyectos, tantas ideas, tantos como cosas nuevas en nuestro plan de vida. En estos tiempos, cuando se pierde al padre, tiende a haber una actitud como evasiva hacia el tema de la muerte.
¿Por qué? Porque como estamos comenzando precisamente en el proceso de la vida, pues no nos gusta mucho pensar en que alguien cercano a nosotros o que nosotros vamos a morir. Y generalmente la muerte de nuestros progenitores, en este caso del padre, pues a veces nos hace como hacer un poco más de conciencia sobre el tema de la muerte en general, de que a lo mejor no es una realidad tan lejana como creía, o que a lo mejor otras personas cerca de mí pueden fallecer pronto y que mi propia vida es finita, ¿no? O sea, que no somos eternos. Así es. Ahorita comentaba algo muy importante, justamente esto, no todos los duelos tienen que desencadenar como en un duelo complicado. Si vamos tomando como las medidas necesarias, vamos cuidándonos para que este duelo no se vaya a complicar, por así decirlo, y permita como un fluir natural y adaptativo, pues vamos a poder lograrlo, ¿no? ¿Qué cosas podemos empezar a hacer para ir como procurando más este otro lado del duelo adaptativo? Podemos, primero que nada, entender que este es un proceso, entender desde ahí que esta situación no es para siempre, todo tiene un final, para bien o para mal, todo va a terminar, inclusive este dolor, inclusive todo este malestar que les comentaba ahorita del cuerpo, los pensamientos, la manera en la que actúo, todo esto va a ir pasando, siempre y cuando tomemos como estas acciones, ¿no? Entender que esto va a suceder es el primer paso, entender que esto es natural es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué más podríamos hacer, Nora? Platícanos. Pues en este sentido también como recapitulando, ¿no? De que en cada etapa vital se vive el duelo de una manera como específica, a lo mejor por las características evolutivas. Bien dice Eduardo que hay ciertas cosas que sí podemos hacer todas las personas, que nosotros conocemos como ciertas recomendaciones o tareas del duelo por las que vamos pasando en los momentos de este proceso. La primera sería, como bien comenta Eduardo, aceptar e integrar las pérdidas a nuestra vida, en este caso pues la pérdida del padre. Y resulta a veces como un poco más sencillo entenderlo en un plano racional o en nuestra mente o en nuestra lógica, saber que papá ya no está, pero a veces entenderlo en la parte emocional resulta mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que tocar el dolor, hay que tocar sentimientos, hay que conectarnos con emociones que a lo mejor no son muy agradables, pues yo creo que a casi nadie nos gusta, o a nadie nos gusta la tristeza, entendida como un estado pues por una pérdida. No nos gusta estar tristes, o no nos gusta tener miedo o estar enojados, quisiéramos que volviera a lo mejor esa persona. Sin embargo, es necesario aceptar y es necesario reconocer y comprender que la muerte es parte de la vida y que la persona que ya no tenemos con nosotros, en este caso nuestro padre, pues está ausente y ya no va a regresar. No va a regresar porque en el plano físico, en el plano biológico, ya no lo tenemos con nosotros. Así es. ¿Y qué implica el aceptar que ya no está con nosotros? Como dice Nora, implica mucho dolor, muchas emociones, mucha tristeza, y a veces estas emociones están combinadas, están alborotadas, y a veces muchas veces nos enseñan a pensar que el estar tristes, el estar enojados es algo negativo, es algo malo, pero en realidad no, tiene todo el sentido del mundo permitirnos estar así, tiene todo el sentido decir, hoy puedo estar enojado, hoy puedo estar triste, ¿por qué no? Hoy murió mi papá, no tendría que estar de otra manera, tiene todo el sentido del mundo que hoy esté triste. Y a veces darnos la oportunidad de sentir estas emociones y empezar a trabajar estas emociones nos ayuda a que este proceso vaya fluyendo, como les decía hace un momento. Y a la par de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que irnos adaptando a este nuevo estilo de vida sin esa persona. Y a veces es muy complicado y muy difícil decir, pues ya no está, pues me tengo que adaptar. Sí, suena fácil, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer para ir entendiendo esta nueva realidad? Pues lo tenemos que hacer a través de varias esferas, por así decirlo, ¿no? Entender quién soy yo sin esa persona, cómo esa parte, ese duelo de que ya no esté mi papá conmigo me afecta a mí. Ahora, ¿quién soy yo después de esa pérdida? ¿Qué voy a hacer?
sin él. Si esa persona que me daba toda esta seguridad ya no está conmigo, ¿cómo me afecta a mí en este sentido? Y yo creo que afecta, como decías, en varias áreas, ¿no? En varias esferas, porque afecta la vida cotidiana, afecta, como decías, cómo me veo a mí mismo, afecta a lo mejor mis creencias, mis valores. Y también me gustaría recordar un poquito de lo que platicaba Eduardo de las emociones, ¿no? Que nos enseñan casi siempre como que hay unas positivas y otras negativas, pero la tristeza y el enojo del que habla Eduardo, pues como dice, tienen una razón de ser, son adaptativas, y las emociones, cada una de ellas tiene una función. La tristeza nos va ayudando a conectar con los demás, nos ayuda a recibir la compañía y el apoyo social, y el enojo nos permite también ir poniendo ciertos límites en nuestra vida. Entonces, en este tipo de situaciones suele haber como esta culpa por experimentar emociones de esta naturaleza. Sin embargo, son totalmente adaptativas, mientras, como dice Eduardo, podamos expresarlas de manera que nuestro proceso de duelo fluya, es decir, de manera asertiva, sin hacernos daño a nosotros mismos o hacerle daño a otras personas. Así es, esto que comenta Nora al final tiene mucho sentido, y me gustaría recalcarlo, ¿no? Muchas veces en el centro nos preguntan, ¿esto que estoy sintiendo está bien, está mal, es natural, es normal? Y la respuesta siempre es la misma: todo lo que estás viviendo se vale, todas estas sensaciones, estas emociones se valen, es completamente esperadas, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo o a un tercero. En el momento en que yo empiece a hacerme daño, que perciba que este proceso no está fluyendo como me gustaría, hay que tener cuidado, hay que decir, ojo, algo no está bien aquí, o que ya empezamos a transgredir a los demás, que si yo por este enojo empiezo a ser grosero, empiezo a lastimar a las demás personas, empiezo a agredir a personas que yo quiero, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Pero mientras no se presente esto y todo lo demás vaya fluyendo, adelante, esta situación va fluyendo. Siempre es necesario conocernos también en ese sentido, conocernos cuando ya estoy sobrepasando como estos límites que menciona Nora. Así es. Igualmente en la cuestión como de ese final que tiene este proceso que veíamos ahorita, pues sí, efectivamente puede haber como todo este reflujo o esta mezcla de emociones, como le decimos coloquialmente. Sin embargo, así como el inicio, pues va a tener un momento en el que concluya. ¿Y qué quiere decir esto? Que la muerte o la pérdida que hemos sufrido va a llegar a formar parte de algo mucho más grande. Tendemos a ver las pérdidas como algo muy muy drástico porque ya no tenemos a la persona en el plano físico. Sin embargo, la forma de comunicarnos con esas personas o de relacionarnos puede ir cambiando, y con comunicarnos o relacionarnos me refiero a esta forma simbólica en la que colocamos a papá en un lugar en nuestra vida en el que quizá pues nunca lo vamos a olvidar, evidentemente, pero ya no va a doler tanto la pérdida como dolía en un inicio. Y esto es parte de las últimas tareas o de los últimos momentos en las que empezamos a integrar esa pérdida a nuestra vida y nos damos cuenta de que su herencia, su legado de vidas, toda la riqueza de sus lecciones, de sus enseñanzas y su ejemplo me están acompañando. Que en algún momento en el que no sepa qué hacer y sería un momento en el que le pidiera ayuda a papá, yo podré preguntarme qué haría él en este momento o qué me diría. Y eso, pues eso no nos lo quita nadie, eso se queda con nosotros, el amor, los consejos, las lecciones aprendidas, todo eso nadie nos lo puede quitar. Se queda en nuestro corazón y empieza a formar también parte de nuestra identidad, Y en ese sentido vemos que una pérdida pues realmente no es tan drástica, sino que es un cambio en la manera en la que nos relacionamos con esa persona, o al menos con la esencia y el legado de esa persona. Así es. No es tan drástica cuando llegamos a ese momento. Puede que en los primeros momentos nos pudiera parecer muy drástica y también se vale. Obviamente, conforme vayamos trabajando el proceso de duelo, podemos llegar a tener como esta reflexión de recolocar o reintegrar a nuestro ser querido y decir, aprendí lo que quise aprender, ¿no?
y si no aprendí nada, digo, también se vale esta situación. Me gustaría platicarles como alguna metáfora que podría como aterrizar un poquito más esto que estamos platicando. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con alguna persona cuando le estaba platicando justamente que era esto de perder a un ser querido, ¿no? Y les decía yo, muchas veces el perder a un ser querido se parece mucho a, no sé, cuando voy caminando por la calle y veo que de repente me corto un brazo y es una cortada muy profunda y muy dolorosa, y a veces el duelo es así, es un corte de tajo que no esperábamos y es un dolor muy grande. Entonces, ¿qué pasa con este dolor? Pueden pasar dos cosas. Si yo decido tomar acción, si yo decido curarme, vendarme, tener como ciertos cuidados a esta herida, pues esta herida va a ir sanando, va a ir curándose, va a ir mejorando conforme pase el tiempo. Pero ojo, no es el tiempo lo que me está curando, sino son mis acciones de empezar a sanar esta herida. Sin embargo, si no hago nada y se lo dejo como al tiempo a esta herida, pues no va a sanar de manera adecuada. Se puede infectar, se puede crecer la herida, no puede sanar de la mejor manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que nos conectamos con estas emociones, que es lo que comentamos hace rato, que nos damos permiso de vivir nuestro proceso de duelo y nos vamos adaptando un poco a poco a esta nueva realidad, pues vamos curando esa herida, ¿no? Es lo que vamos haciendo con esta herida, y al final de cuentas, como dice Nora, vamos a recolocar a este ser querido, a esta persona tan importante como es papá. ¿Y qué pasa al recolocar? Que esta herida no se va de nosotros, sigue estando presente con nosotros, ya no va a doler, va a dejar una cicatriz, obviamente, porque fue una persona muy querida, fue un papá, es un pilar de la familia, y obviamente va a dejar una cicatriz, pero va a seguir con nosotros, va a estar en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, y la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos va a ser distinta. No tiene que ser mejor ni peor, simplemente va a ser distinta. Así es. Yo creo que también aquí como que es muy importante mencionar que en el duelo, como dice Eduardo, muchas veces cuando tratamos de sanar esa herida, que le ponemos el alcohol o el antiséptico, pues va a arder, ¿no? Va a doler, y es parte de eso mismo, de estar en contacto con el dolor, que a lo mejor pues no nos gustaría experimentar, pero que es necesario para el proceso de sanación. Así es. Entonces, todo esto que estamos platicando nos lleva como un interrogante, ¿no? Ya en concreto, ¿qué puedo hacer yo si estoy pasando por un proceso de duelo de este tipo para que este proceso vaya fluyendo? ¿Cuáles son como estos factores protectores que van a ayudar a que esto vaya caminando y vaya pues sanando, por así decirlo? ¿Qué podrás decirle tú a la audiencia, ¿no? Bueno, hay diferentes recomendaciones que en ocasiones pueden ser útiles para algunas personas y no para otras, no pasa nada, pero pues son las que generalmente tienden a ayudar en el proceso. Algunas de ellas son, por ejemplo, tener como algún espacio de recuerdos, ya sea una pequeña cajita o un diario, una libreta, donde podamos escribir, ya sea hacerle cartas a papá de todas esas cosas que no se dijeron, de todos los sentimientos. Son cartas personales y son cartas íntimas que nadie más va a poder como revisar. Y también en esta parte de cajita de recuerdos puede ser otra opción que depositemos a lo mejor fotografías o ciertos objetos que nos recuerdan a papá, para consultarlos cuando nosotros lo consideremos más prudente. Esto quiere decir que si yo me siento en algún momento un poco más tranquilo, pues no estoy obligado a verlo en ese preciso momento, sino cuando yo sienta que lo necesito. Hay algunas otras recomendaciones como cuestiones básicas de cuidar dentro de lo posible: sueño, actividad física y alimentación. Con esto me refiero, pues, en la medida de lo posible. Digo eso porque en un inicio el proceso de duelo quizá no nos permita llevar a cabo nuestros hábitos de la manera más sana, pero poco a poco la idea es que estas manifestaciones vayan bajando y se vayan haciendo como más llevaderas. Entonces hay que cuidar dentro de lo que sea posible
nuestros hábitos alimenticios, de sueño y de ejercicio. Así es. Algo que a mí me gustaría como rescatar mucho es esta parte de las relaciones sociales, ¿no? El permitirnos a veces no estar bien, ¿no? Muchas veces escuchamos frases como tengo que ser fuerte o no me gustaría verme así. No me gustaría verme así, ajá, no pasa nada. Entonces, este tipo de frases que la gente solemos decir, lo admito, en algún momento llegué a escucharlo y llegué a decirlo, pues a veces no nos ayudan a vivir ese proceso de duelo. Entonces, el permitirnos ser flexibles con esta situación y poder no ser fuertes todo el tiempo, no tenemos que ser ese superhéroe, ese todo lo puedo, todo lo puedo, se me fue la idea, o no dejarnos caer, tener que ser siempre fuertes, porque no es cierto, hay momentos para todo, inclusive para estar tristes, inclusive para decir hoy no puedo, hoy voy a dejarme caer en mis hermanos, voy a dejarme caer en mi mamá, voy a dejarme caer en otra persona que me sostenga, porque al final de cuentas eso es lo que, para eso funcionan estas redes que están a nuestro lado, para ayudarnos, para poder sostenernos de ellos cuando sea necesario. Sí, y es que también es muy importante ahora que mencionas ese punto de sentirnos fuertes o sentir como que todo lo podemos. A veces también hay como ciertas ideas que nos confunden un poco de que a lo mejor cuando fallece papá tengo que estar bien luego, ¿no? Y todavía ni siquiera pasa a lo mejor cierta ceremonia funeraria y yo ya estoy pensando en vender la casa que me va a dejar, o no sé, ¿no? Un montón de ideas, pero otra de las recomendaciones es precisamente no tomar decisiones de manera precipitada, porque en esos momentos pueden estar las emociones y los sentimientos, como decimos, a flor de piel. Entonces, lo más recomendable es esperar un poco a que haya más estabilidad para ir tomando estas decisiones. También pasa que hay personas que en cuanto sucede, quizás se van de viaje o toman algún otro tipo de decisión como muy rápida, y esto no siempre es lo más recomendable porque puede ser una señal de que no nos estamos permitiendo vivir el proceso de duelo. Así es, quizás hacemos como mucho énfasis en permitir que esto fluya, pero en realidad hacemos este énfasis porque no tendría que ser de otra manera. Si esto permitimos que vaya como en su ritmo, no vamos a permitir que esto se vaya complicando, ¿no? Y eso, el permitirnos que esto fluya, implica tomar acción de todo este tipo de situaciones, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestras redes sociales, redes de apoyo, expresar nuestras emociones, y todo este tipo de cosas nos van a ayudar a que vaya fluyendo. Sin embargo, creo que también es importante mencionarles qué son aquellas cosas que pueden complicar este proceso, cuáles son estas cosas que a lo mejor van a permitir que yo vaya procesando esta situación. ¿Cuáles son estos factores de riesgo, Amara? Bueno, los factores de riesgo en el duelo sí son como algo evidente, sin embargo, pues puede haber muchísimas cosas que compliquen o que faciliten debido a lo que platicábamos en un inicio de que el proceso es totalmente íntimo, único, personal. Pero tiende a ser, número uno, el que mencionábamos ahorita, no permitirse vivir el duelo suele ser un factor de riesgo porque generalmente termina volviéndose contraproducente, ¿no? Al final es como si fuéramos una ollita de presión, se siguiera acumulando y en algún momento fuera a sonar, ¿no? Y fuera a empezar a vibrar, porque eso precisamente es lo que pasa también con nuestras emociones cuando tratamos como de estarlas reprimiendo o, por así decirlo, aplanando, ¿no? Otro de los factores es a lo mejor comenzar o intensificar el consumo de algunas sustancias, puede ser alcohol, tabaco, relacionado a el proceso de la pérdida. Y bueno, dentro de otros factores, también están aquellos que tienen que ver con variables como el tipo de relación que teníamos con la persona. Si yo a lo mejor tuve una relación complicada con papá, pues también puede ser que esto afecte evidentemente mi proceso de duelo, que a lo mejor yo sienta culpa o que sienta que haya cosas que no se dijeron.
Entonces todo esto, sin embargo, aunque pudiera llegar a desencadenar en alguna complicación, se puede trabajar. Así es. Entonces todo esto son lo que hemos como estado platicando y nos gustaría ofrecer como un espacio para preguntas, para aquellas personas que tengan alguna duda o algo que no hayamos contemplado en esta plática, tengan como este espacio para poder externar todas estas dudas y en este mismo momento se los vamos como contestando. Muy bien. Ya tenemos algunas. La primera es de Patricia. Ella nos comenta: me gustaría saber cómo poder comunicarme con mi padre. Si hay alguna manera de que me puedan escuchar, buscar una señal. Quisiera soñarlo para que me diga que está bien. O sea, ¿hay alguna posibilidad para hacer eso? ¿O cómo podemos a lo mejor dejar de sentir que necesitamos que nos diga que estamos bien? Okay. Pregunta Patricia: ¿qué puedo hacer para poder comunicarme con mi papá, para dejar de sentirlo y empezar a soñarlo, poder tener como una comunicación con él? Bueno, yo creo que aquí es importante recordar que hay distintas actividades o cosas que podemos hacer para podernos permitir hablar o tener un poquito más de relación con él, ¿no? Al principio de la plática decía Nora que a veces es bueno escribir como ciertas cartas que me permitan tener como esta relación, y como dice Nora, ¿no? Estas cartas pueden ser dirigidas a mi papá y puedo expresarle todo lo que yo he sentido en este tiempo, todas aquellas emociones, tanto buenas, bueno, no buenas, sino estos comentarios yo quisiera hacerle, cosas buenas que me han pasado, cosas malas, poder decirle, agradecerle lo que ha hecho por mí, o bien también se vale, ¿no? Reclamarle ciertas cosas, también se vale en esta oportunidad. Y estas cartas, como dice Nora, pueden ser muy íntimas y muy personales, nadie más las tiene que leer. Esto quizás te pudiera ayudar, Pati, en este proceso. Así es, igual también comprender que es esperable que cuando tenemos la pérdida de un ser querido esté como anhelo, ¿no? De buscarlo, de que volviera a darnos como algún tipo de señal de que se encuentra bien, si es que creemos que hay algo más. Todo eso es como muy personal, ¿no? De acuerdo a las creencias espirituales de cada quien. Sin embargo, una constante y algo normal y esperable es precisamente este anhelo, ¿no? De querer a lo mejor tener como algún tipo de comunicación. Paulatinamente, mientras se vaya trabajando con estrategias como la que decía Eduardo, va a ir disminuyendo idealmente. Muy bien. Nos comentan Rosalía Valles, habla de algo parecido con respecto al sueño. Dice: quisiera saber, o si tiene alguna explicación, yo sueño seguido a papá y escucho de la manera que hablaba, y me dice por qué me tardé tanto. O sea, ella a lo mejor quiere saber de qué, o sea, qué significa ese sueño, ¿no? O sea, qué explicación tiene eso que ella está soñando. Okay. Si hay alguna forma tanatológicamente de explicarla, ¿verdad? Bueno, en respuesta a esa pregunta, que es sobre como el significado de los sueños, el soñar con esta persona que falleció, o el tener como algún cierto tipo de pensar que lo estamos escuchando, que lo vemos, cuestiones así, también me gustaría comentarles la parte de los sueños. Pues es como un terreno que la ciencia ha sido complejo de explorar. Sin embargo, una de las teorías como más aceptadas es que las personas tendemos a soñar con situaciones como hipotéticas, o sea, como situaciones de qué podría pasar o algún tipo de problema por el que estemos enfrentando. Algunas veces se nos manifiestan en sueños, entonces no necesariamente implica como que hay una respuesta en específico, ¿no? La respuesta para eso va a ser la que mejor se acomode para cada persona. Si a ti te da paz estos sueños, si a ti te dan paz, si tú crees que hay algo que se te quiere decir en esos sueños, o si bien tú dices no me gusta tenerlos, igual todo es válido, siempre y cuando sea lo mejor y lo más funcional para ti. Así es. Muy bien. Tenemos otra. Leti y Karina nos dicen que cómo podemos decirle a nuestros hijos o transmitirle a nuestros hijos, explicarles
el proceso de nuestro duelo. Por ejemplo, Leti nos dice, me gustaría que me ayudaran a cómo explicarle a mis hijas mi duelo y mi dolor, que hay momentos que se me pasan y a veces no, porque mi papá murió hace un año. Karina nos dice, ¿cómo ayudo a mi hijo a llevar el duelo de perder a mi padre, su abuelo? Él no expresa sus emociones, se las guarda, pero yo sé que sufre internamente. Ok, entonces quiero entender que son dos preguntas. ¿Cómo puedo explicarle a mis hijos que este proceso que yo estoy teniendo y cómo ayudar a mi hijo por este proceso? Así es. Claro, ok, me gustaría contestar la primera. ¿Cómo puedo comentarle a mis hijos que yo estoy pasando por un proceso de dolor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este sentido es explicar, hablar con los niños. Obviamente lo vamos a hacer a su modo de entender. Hay que recordar que los niños también necesitan saber, necesitan conocer lo que es la muerte, saber por qué sucedió, para qué sucedió, y todo este tipo de preguntas que ellos se hacen también merecen una respuesta. Y a veces el que ellos lo entiendan va a ayudarles a entender que otra persona, como lo es su madre, está pasando por este tipo de situación. En la medida en la que les podamos explicar a través del juego, como aprenden los niños, lo que sucedió, van a poder entender que este proceso tan complejo como es el duelo. Es como muy conveniente explicarles lo que estamos sintiendo, porque las emociones son muy válidas. Y yo creo que esto también abona a la siguiente pregunta, ¿no? Cuando yo comienzo a abrirme con mi hijo sobre cómo me estoy sintiendo, estoy validando el que él también pueda sentirse así en algún momento. Entonces, si me ve atravesar por este proceso y él también lo atraviesa, o ella, y en algún momento lo llegan a atravesar, pueden tener como un poco más de tranquilidad de saber que en una situación similar se sienten emociones que a lo mejor no les resultan tan agradables. Y en cuanto a la siguiente pregunta ligada a la misma, de cómo apoyar para vivir el duelo, precisamente es estar ahí, es estar enseguida, acompañar, brindar la información que el niño necesite, el niño o la niña, o bien adolescente, que necesite saber en ese momento, como decía Eduardo, adaptándolo a su nivel de comprensión, a su nivel de desarrollo, a lo mejor con aspectos más simples, como hacer ciertas como analogías con, mira, ¿te acuerdas cuando tú te has golpeado y te duele y te sientes ardor en tu raspón, o etcétera, y en ocasiones lloras porque existe ese dolor? Bueno, ahora mamá tiene un dolor en el alma también. Entonces, usar a lo mejor como estos recursos como más del juego, del relato, para irles explicando y acompañarlos, incluso aunque a veces no sepamos qué decir. Si no sabemos qué decir, a veces es mejor ni siquiera decir nada, solo estar. Ok. Patricia Mésaga nos dice, ¿cuánto dura el duelo? Okay. ¿Cuánto puede durar un duelo? Pues en realidad no hay un tiempo definido. Cada duelo va a durar lo que tenga que durar. Hacemos como mucho énfasis en no es el tiempo, sino lo que hacemos con ese tiempo, ¿no? Si nos permitimos vivir este proceso, si tomamos cartas en el asunto, el tiempo pasa de lado, ¿no? Y nos enfocamos justamente en estas acciones. No es el tiempo, sino lo que tengamos que hacer con él. Hacemos mucho énfasis en eso. No hay un tiempo en específico. No hay un tiempo en específico. Así es, el tiempo puede variar sin que esto sea como una señal de que si dura más que otro sea necesariamente negativo. Así es, hay que recordar que cada duelo es muy único y muy personal. Entonces no podemos decir cuánto tiempo dura el duelo, porque depende mucho de la persona y lo que haga con su proceso de duelo. Lo que nos va marcando la pauta generalmente es que paulatinamente vamos dejando de experimentar estas manifestaciones, a lo mejor físicas, como el dolor en el pecho que decía Eduardo. Todas estas situaciones van disminuyendo, pero de manera paulatina. Si vemos que nos afectan de manera muy significativa a través del tiempo, pues es entonces cuando es recomendable pedir ayuda. Muy bien. Tenemos a Azucena Navarrete. Nos comenta, ¿cómo superarlo cuando no es una pérdida física? ¿Qué permitirme sentir? Claro, ¿qué permitirme sentir? Todo lo que vaya saliendo, ¿no?
esto implica mucho enojo, mucha felicidad, pudiera ser mucha tristeza, todas estas emociones que pudieran ir llegando. Hacemos énfasis en que son válidas este tipo de situaciones. Hay que permitirnos vivir este proceso siempre y cuando, como dice Nora, no hacerle daño a un tercero o a mí mismo. Todo eso nos va a ayudar a que este proceso vaya fluyendo. Hay algunas personas a las que les gusta a lo mejor sacar sus emociones mediante el ejercicio, algunas otras dibujando, a otras escribiendo. Yo creo que es adaptar ciertas estrategias a lo que tenemos de gustos personales o de pasatiempos para ir dejando, como dice Eduardo, fluir estas emociones de la mejor manera, porque efectivamente todas son válidas y lo único que podemos hacer es expresarlas como de una manera más asertiva. Es cierto, no siempre la pérdida es física o por muerte, pero eso no significa que no podamos tener emociones al respecto. Bien. Rocío Bilbao, ¿cuáles son las etapas del duelo? Más que etapas, lo conocemos como momentos que vamos como viviendo en este proceso. Muchas veces me gusta comparar como las etapas o estos momentos como el fluir del agua en un río, ¿no? En estos primeros momentos el agua se encuentra con mucha fuerza, con aguas muy revueltas, y es cuando nosotros nos sentimos con mucho malestar, nos sentimos muy tristes, muy enojados, con mucha culpa, no duermo bien, no como bien, estamos totalmente aturdidos, y después va bajando el agua, los rápidos, y se empieza a normalizar, a ponerse más tranquila y a fluir un poco más esta agua, y es cuando nosotros sentimos que vamos avanzando en este proceso. Y a veces esta agua que va tranquila de repente cae por una cascada, y es cuando volvemos a sentirnos muy agitados, muy intranquilos, y es parte natural de este proceso. Hay que entender que a pesar de todos estos bajones y altas de velocidad, pues el agua siempre está en un constante movimiento, y este constante es lo que nos permite a nosotros entender que está fluyendo, que va por buen camino, hasta que al final de cuentas esta agua llega a algo más grande, ¿no? Que es cuando recolocamos a nuestro ser querido. Más que etapas, vamos a entenderlo como ciertos momentos que pueden ir pasando en este proceso. Ok, Rocío Cristian nos pregunta si alguno de ustedes ha perdido a su papá, a su mamá. Eso es Yo creo para saber si puede conectar, ¿no? O sea, si la forma en la que ustedes nos comentan lo que nos traen puede ser percibido de una manera personal, ¿no? Me imagino que por eso es que lo preguntan. Así es. Pues, no es necesariamente perder a un papá o alguien como importante en nuestras vidas como para entender lo que implica este proceso. Es cierto que no he perdido a mis padres, pero también hay que entender que este proceso se puede estudiar, se puede entender como desde otros modelos, ¿no? Todo lo que estamos diciendo parte de toda esta estructura científica que hemos estado como estudiando a lo largo de estos años, pero eso no nos impide sentir empatía, sentir como este lado humano y poder transmitir como esta calidez en este acompañamiento, ¿no? Siempre es necesario ser como muy empáticos, y no necesariamente tenemos que pasar por un proceso de duelo por pérdida de papá para poder acompañar a una persona que está pasando por un proceso de este estilo. Yo creo que también ahí es como clave mencionar que hay ciertas ocasiones en las que podemos sentir que otras personas no pudieran comprenderlo porque no lo viven en carne propia, ¿no? Pero efectivamente todos llegamos a tener pérdidas en algún momento en nuestra vida. Yo he tenido pérdidas de abuelos maternos, abuelos paternos en lo personal, pero cada persona o ha tenido o tendrá en algún momento la pérdida. Yo creo que la clave está, como dice Eduardo, más bien en esta empatía, en ponerme en los zapatos del otro, a lo mejor también en nuestra experiencia en consulta como tanatólogos, donde vamos logrando empatizar y sentir de corazón el dolor de otras personas. Así es. Algo que me gustaría también rescatar de esta pregunta es que no siempre vamos a entender exactamente lo que está pasando a esa persona, porque hacemos mucho énfasis en que cada duelo
es muy personal y es muy íntimo, y nadie más lo va a vivir como aquella persona que está pasando por este proceso de pérdida. Ok, muy bien. Otra pregunta. Dice, mi papá murió de manera inesperada en un accidente hace ya varios años. Desde ese día le tengo mucho miedo a morir, y más de esa manera. ¿Esto es normal después de tanto tiempo? Ok, aquí la recomendación sería estudiar un poco más de fondo el caso, estudiar un poquito como lo que hay alrededor de esta situación. Si nos preguntaras en este momento es normal, no tenemos como una respuesta, tendríamos que estudiarlo con todas estas variables para poder dar una respuesta. Pero si nos permitieras darte un consejo, sería permitirte visitar a un especialista, a un psicólogo, tanatólogo, que te pudiera dar como esta orientación que estás buscando. Sí, porque efectivamente, como dice Eduardo, hay muchas variables. Puede ser también el tiempo de la pérdida, la relación, un montón de cosas nos pueden indicar si eso va como por un camino adaptativo o no. Y en el caso de la duda que nos comentas, yo creo que sí, lo más ideal es buscar la ayuda profesional, porque ya estando cara a cara, conociendo el caso, se puede evaluar y dar las recomendaciones más apropiadas. Bueno, pues por lo tanto sería todo. No, espérame. Dice, ¿qué sano es tener un pañuelo con su perfume y en las noches estar oliendo su aroma? Nos comenta Araceli García. ¿Qué tan sano puede ser tener algún objeto importante y poder conectarnos con él? Bueno, en realidad la respuesta es sí, se vale hacerlo, digo, no está mal que lo hagamos. Como les decía en un primer momento, si esto que estoy haciendo, de poder tener este pañuelo, a mí me da paz, a mí me da seguridad, no pasa nada, siempre y cuando que el pañuelo no implique algo muy significativo. Digo, en el momento en que yo pierda el pañuelo, mi vida se desmorona. Ojo, hay que tener como mucho cuidado ahí, mientras sea como este objeto que me permite conectarme o reconectarme más bien, no pasa absolutamente nada, es válido. Como les digo, se vale hacer todo lo que nosotros querramos mientras no nos hagamos daño a nosotros mismos o a un tercero. Va a ser válido en tanto que no afecte tu funcionabilidad o tu adaptabilidad al medio, y en cómo te tratas a ti o tratas a los demás, en el sentido de que si no hace daño, no pasa nada. Bueno, nos gustaría nuevamente agradecer a Mausoleos por la oportunidad que nos dio de estar aquí con ustedes, y les lanzamos el comentario que si en algún momento perciben que algo no está pasando o no está fluyendo bien en su proceso de duelo, no duden en comunicarse con nosotros y podremos acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y su atención.